Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena Jurado y antes de comenzar a hablar ya en materia del tema que hoy me toca, pues quiero agradecer el espacio, la invitación de Efraín Blanco y sobre todo me entusiasma por dos cosas esta invitación o este video. Una de ellas es pues porque evidentemente también soy exalumna de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay de su diplomado de creación literaria. Y para mí ha sido un parteaguas esta escuela y fue el momento en el que decidí, bueno, ya lo había dicho en un video anterior, que fue como un salir del closet de la escritura. Y bueno, la otra por la cual me entusiasma es porque justo he estado siguiendo algunos de los videos que subieron y muchos de ellos tienen en común el tema de la literatura fantástica. Entonces, videos como los de Andrea Siria o como el de Miguel Lupián, creo que van a ser un muy buen preámbulo para el tema que hoy me toca, que es la poesía de ciencia ficción y la poesía fantástica. ¿Por qué digo que son un buen preámbulo? Porque ya, por ejemplo, Andrea habló magníficamente de las definiciones de lo fantástico y por ahí también abordó el tema de la ciencia ficción. Entonces, creo que de eso ya no me voy a preocupar en este video. Voy a partir como de ese otro nivel para invitarlos a que se acerquen a este mundo de la poesía, pero también de la poesía de ciencia ficción o fantástica. Pero una cosa que me emociona mucho es que también ustedes van a poder, a través de estos puntos que voy a compartir, pues también van a poder crearla, porque la idea es darles como estos hallazgos que he hecho a lo largo de mis procesos creativos y a lo largo de ciertas investigaciones. Así que, antes que nada, pues vayan por una pluma, ¿no? Un papel donde quieran anotar, porque creo que ya sea que les interese solo la poesía, que les interese crear poesía o que les interese la narrativa, creo que de cualquier forma esto va para todo ese público que también guste del tema, de esta línea de lo fantástico, de la ciencia ficción. Entonces como que creo que aunque parece un tema muy, muy específico, creo que puede ser mucho más abierto para otros públicos. Entonces, bueno, de todas formas, si no lo conocen, si no conocen nada de esto, pues este video está enfocado para que les dé una muestra de algunos poemas, pero a partir de esos puntos de cómo pueden tanto interpretar poesía fantástica o de ciencia ficción, como crearla. Así que, ok, tomaré aire y tomaré agua para comenzar y mientras ustedes van por algo, aquí comenzamos. Bueno, para empezar, como ya les había dicho, estos puntos que van a ser van a ser como cuatro herramientas con las que vamos a poder interpretar y escribir también, si lo queremos, poesía de ciencia ficción o poesía fantástica, pues los he ido encontrando a lo largo como de mis lecturas, pero también pues los he aplicado de alguna u otra manera a mis poemas. Lo hice en este libro que es Con fin de nadie, publicado por el FEDEM, que bueno, se los muestro, es una propuesta tal como se las planteo, ¿no? Es ciencia ficción, yo lo catalogo de esa manera y actualmente estoy escribiendo por ahí otro trabajo, otra serie de poemas, pero también enfocados a la ciencia ficción y como están divididos en secciones, pues también habrá fantasía. Todavía no quiero hablar mucho al respecto, pero vaya, es como algo que a mí me ha funcionado, que yo he aplicado, son puntos que he aplicado y que también creo que funcionan en esas otras propuestas, son un común denominador en esos otros libros que he encontrado que pues les voy a compartir, algunos de ellos los voy a compartir acá. Pero ¿qué sucede? Que desafortunadamente estas propuestas, al menos en Hispanoamérica, todavía son un poco difíciles de encontrar y las tenemos pero a cuentagotas. Entonces, hay conocimiento, o por lo menos he investigado, que hay algunas otras, pero no están al alcance. Son o libros que ya no se publican, descatalogados, o son difíciles de conseguir porque hay que importarlos, ya sea de España, no sé, y solo los tienen impresos y todas esas cosas.
Entonces sí, es un poquito frustrante en ese sentido porque no les voy a poder traer el súper catálogo, pero los poquitos libros que al menos en este video les voy a compartir, me parece que sí están al alcance. Así que también si les interesa, pues van a poder ir por ellos, conseguirlos en cuanto se pueda. Y bueno, el primer punto va a ser la poesía fantástica y de ciencia ficción no podría existir si no contara con un soporte narrativo. Ese es el primer hallazgo o el primer punto. ¿A qué me refiero con esto? Para muchos la poesía no narra, la poesía versa, ¿no? O sea, es decir, no tendemos a contar una historia en la poesía, pues por lo común. Pero aquí es importante recalcar que existe un tipo de poesía que podemos hacer fácilmente de manera narrativa, con un hilo conductor narrativo, con un pilar, yo le llamo un pilar, porque es como ese soporte que a lo largo de todo el trabajo, si es un poemario, por ejemplo, en donde todos los poemas están unidos y tienen una consecución, pues entonces el hilo narrativo va a ser justo ese el que los une, ese que une su trama, porque esto podría ser un poco, ¿cómo se dice? Controversial. Se me fue la onda. Controversial. Puede ser un poco controversial decir que para mí sí hay poesía que tenga personajes, que tenga una historia, que no solo tenga un hablante lírico o voz poética o yo poético como le llaman, sino que también, aparte de ese hablante, pues se puede desarrollar en un escenario tal como en la narrativa, como en un cuento o novela, ¿no? Entonces, aquí vamos entendiéndonos, vamos a hablar de los poemas narrativos. A esto me refiero con el primer punto. Tiene que ser un poema narrativo para que pueda funcionar el factor fantástico, por así decirlo, o el factor de ciencia ficción. Bueno, antes de hablar más de este punto, les quiero demostrar cómo está aplicado en un poemario que se llama Bitácora Extraterrestre y es de Pedro Martín Aguilar. Está publicado por Trajín, por la editorial independiente, me parece, Trajín. Entonces, en este libro es curioso porque ya se nos empieza a contar algo a partir del subtítulo. Y les voy a leer. Dice, o sea, es Bitácora Extraterrestre el título y el subtítulo es Caja Negra de una sonda espacial encontrada en Alpha Centauri. Y este poemario es muy interesante por varias cosas, pero una de ellas es que cuando lo abres, te encuentras, lo primero que te encuentras a simple vista es que el espacio de la página está impregnado de versos, pero unos versos, diría, caóticos, porque están esparcidos por toda la página, como si fuera una explosión. Lo pueden ver más o menos, ¿no? Y bueno, aparte de esos versos que están ahí por todos lados, vamos a encontrar un texto que está en cursivas. En ese texto es donde se nos cuenta la historia de la humanidad que ha vivido su autodestrucción. O bueno, antes de autodestruirse, se encarga de grabar una cinta que va a viajar por el espacio hasta que alguien la encuentre, o esa es como la pretensión. Entonces, cuando empezamos la primera página, vemos que hay un on y un off. Entonces, cuando dice on es que está encendida la cinta. Y lo curioso es que son dos voces poéticas, o sea, una es la voz de esta grabación que está en play a lo largo de las páginas y la otra voz poética es la de una conciencia que les adelanto, yo interpreto como una máquina, una inteligencia artificial, un robot. Es una máquina que está adquiriendo lenguaje, es una inteligencia artificial que yo pienso, a partir de estas grabaciones va adquiriendo lenguaje. Y luego tenemos una línea de tiempo. Entonces, desde la primera página tenemos día 1 después del tiempo. Y se va así como día 100 después del tiempo, un siglo después del tiempo, 5 siglos después del tiempo. Y así, ¿no? Entonces, evidentemente, aunque sea después del tiempo, bueno, ahí encontramos algo curioso que es como una contradicción que es después del tiempo, pero al final sigue contando ese tiempo. Y esa IA pareciera que está obsesionada con ese trocito de grabación y también va cambiando su voz, que es la escritura en verso que vemos esparcida por la página a lo largo de todo el tiempo.
¿Qué pasa con la grabación? La grabación está dosificada a lo largo de todas esas páginas. Por lo tanto, tenemos esas dos líneas. Yo la primera vez que leí este libro, les confieso que no pude. El lenguaje oscuro me parecía un obstáculo, porque esa voz poética, la de los versos ahí, es muy enigmática, tiene muchos cultismos, entonces sentía que tenía que estar ahí con mi diccionario. Van a decir que por qué tanto rollo, pero ahora mismo, se los prometo, ya voy, ya casi llegamos al punto importante. Lo dejé y después de unos meses, muchos meses, lo retomé, pero como ya había captado que esa grabación era la que te contaba la historia de la humanidad, primero quise definir de qué se trataba la historia, desde el principio hasta el final. Entonces lo que hice fue leer solamente los fragmentos en cursivas, o sea, la grabación. ¿Y qué pasa? Pues que ese es el soporte narrativo de la historia. Yo quise hacer como si leyera un Rayuela, o sea, saltarme un poco las reglas y hacer caso omiso, por lo menos por un momento, de esa voz poética, de la voz de la IA, que era mucho más, todo lo contrario a lo diáfano, era muy, muy oscuro. Y aunque daba sugerencias de qué era, o sea, porque tiene como problemas de identidad, entonces no sabe si es un humano, no sabe qué onda. No iba a deducirlo si no hubiera sido por esos bloques narrativos, porque de hecho cuando lo vemos, justo son eso, son bloques, ¿no? Entonces ustedes notan que viene la escritura en verso y luego los bloques. Escritura en verso y bloques. Eventualmente vamos a encontrar. Entonces, ese es el pilar de la historia. Si nosotros le quitáramos esos bloques y solo se quedara la voz de la IA, nos perderíamos por completo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace Pedro Martín? Lo que hace es dosificar, lo que hace es combinar, equilibrar una cosa con otra, las dos voces. ¿Y cómo está haciendo poesía de ciencia ficción? Pues claro, la ciencia ficción está en todo el concepto, porque es tanto la grabación, tanto la IA que va evolucionando y toda esta historia o esta situación que la ha construido. Pero si le quitamos, una vez más lo digo, si le quitamos la parte de la grabación, que es la que nos va contando, pues sí, de pie a pa, en orden cronológico, cómo sucedieron las cosas, quizá no funcionaría, no se sostendría. Entonces, pues ese es el punto, que no solo está en este libro, sino en otros, y les iré diciendo, pero ¿qué pasa aquí? Ustedes bien podrían crear, o sea, podrían crear una propuesta de este corte, escribiendo, por ejemplo, primero la situación, o sea, planteándose qué quieren contar y luego definiendo la estructura y ya verán si quieren integrar poesía en prosa, poesía narrativa como tal o, no sé, poesía en verso o de todo. No sé, la forma ya puede ser tan libre como ustedes lo deseen. Creo que también siempre hay cierta confusión, como que hay una línea muy sutil entre la narración poética, la poesía narrativa y la narrativa en verso. Entonces, creo que ahí no hay que complicarnos la vida, o sea, el chiste es que sí utilicemos muchos recursos, pues poéticos, ¿no? Figuras retóricas y bla, 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 pero pues siempre atenidos o en función de esta parte tan importante que nos traemos prestada de la narrativa. Y bueno, pues ese es el primer punto. El siguiente punto se trata de algo derivado del primero, es la creación de mundo. En el ámbito de los videojuegos a esto se le conoce como world building, y bueno, se trata de, sí, darle una composición a ese mundo en donde se va a desarrollar nuestra historia. Y obviamente aquí ya estoy hablando de historia, pero por supuesto desde este tenor de la poesía, para que no haya confusión.
Entonces, en los videojuegos es muy común, sobre todo en los videojuegos de rol, en donde el personaje que está jugando, bueno, sí, el protagonista o quien estás dirigiendo, pues va a tener que enfrentarse a una serie de decisiones. Es como un árbol de decisiones. De acuerdo al camino que tome, pues irá cambiando el juego. Por lo tanto, si tú lo juegas, va a ser diferente a que si yo lo juego. O sea, va a ser una experiencia diferente. Para eso tuvo que haberse construido un mundo en donde hay una tensión entre el protagonista y antagonistas, donde hay obstáculos, un escenario, un tiempo y una situación como tal, algo que sea interesante. Entonces, pues ya que pensaron ustedes en qué es lo que quieren contar a través de la poesía, que ese es otro tema, pero no sé si tocarlo ahora, de cuando no sabes en dónde quieres volcar tu idea, en qué género, si en la narrativa, si en la poesía, si en los dos. Como otro breve paréntesis, en mi caso, yo elijo la poesía porque creo que mi proceso creativo es muy fragmentario. Y aunque esté escribiendo un ensayo, aunque esté escribiendo la lista de súper, bueno, las listas de por sí son en verso, yo tiendo a escribir en verso, tiendo a volcar la idea, pero la idea incompleta y luego un enter y como que el otro fragmento de la idea, pero ya como muy avanzado. Entonces ya después me dedico a llenar esos huecos. Para mí es muy difícil seguir una lógica de una historia narrativa. Digo, o sea, un cuento, una novela, mucho menos imagino poder crear, ¿no? Pero entonces es una cuestión, en mi caso, de comodidad. El chiste es que ustedes también se pregunten, ¿por qué querrían crear una historia de ciencia ficción, una historia fantástica en un poema, ¿no? Sería interesante la reflexión. Ahora, este segundo punto, pues ya lo dije, la creación de mundo, pues evidentemente creo que se explica solo, ¿no? O sea, no hay tanto que abordar en ese punto, pero sí les quiero leer, ¿no? En la opción pasada no les leí porque no. Mejor, si ustedes quieren saber más de ese poemario, estén pendientes en mi canal de YouTube, lo estaré compartiendo en algún momento, fragmentos por supuesto, y es The PoemTube, y bueno, nada más me buscan en YouTube como The PoemTube y ahí se van a encontrar con esto y con más cosas relacionadas. Bueno, Francisco Segovia, y lo siento por si ya me han oído hablar algunos de él, es inevitable, siempre una y otra vez voy a tener que volver a Francisco Segovia. Bueno, poeta mexicano que en este libro que es Aire Común, que es una cosota enorme, tiene un poemario que se llama Partidas, y en ese trabajo hay una parte, una sola sección que es una maravilla, o sea, toda la poesía de Francisco Segovia es una maravilla, pero esta se llama Tierra Roja y evidentemente alude a Marte. Entonces vamos a encontrar un grupo de trabajadores, digamos, trabajadores de la Tierra que van a explorar Marte y se encuentran con pues muchos hallazgos, muchas sorpresas. Bueno, ¿qué es lo que hace Francisco Segovia desde el principio? Empieza a delinear el mundo que te quiere mostrar y es una y otra sorpresa para el humano, ¿no? Para los humanos, por lo menos para la voz poética que nos lleva por estas páginas. Se ha hablado mucho de la sorpresa, de la vacilación, del choque entre mundos, del choque entre realidades, de la ambigüedad, del extrañamiento. Creo que estos son términos que arrojan muchísima luz y que justo también de los cuales habló Andrea Siria. Esos efectos son a los que parece que se enfrenta esta voz poética. Les leo y ahora seguimos. Bueno, uno de ellos dice: no son nativas las piedras de esta tierra, no tienen raíz, y no han dejado en la piel del orbe la monda cicatriz que deja todo lo que brota de una entraña.
Están de puntas en el suelo, alzando sus bastillas con asco de pisar o de plantar siquiera ahí un esqueje, una espora, una pepita. Sin la lenta justicia de la ósmosis que cumplen los terrones desmenuzándose en los surcos. No crean con el suelo ni siquiera el vínculo del musgo, solo el de la sombra. Migas sueltas de un mantel donde ya acabó la sobremesa. Hemos llegado demasiado tarde. Otro es muy, muy pequeñito. Avistamos desde la escotilla un bosque de poliedros orientados como al paso de un imán, columnas de basalto oscuro por un lado y traslúcido por otro. Recordamos entonces el ante, el terciopelo y la mano del viento rozando a contrahilo las puntas del trigal. Okay. ¿Qué es lo que está haciendo Francisco Segovia desde el principio? Nos está hablando de la naturaleza de ese sitio, de Marte, ¿no? De cómo es que esos navegantes se enfrentan con esos hallazgos que para ellos obviamente van a ser raros, sí, extraños, sorpresivos, porque tienen como referencia la Tierra. Ellos vienen de la Tierra, en donde las piedras son aquellas cosas que se anclan, pareciera que se anclan al piso, y en cambio acá levitan, básicamente. Entonces, te está dibujando cómo es su mundo, está haciendo como ese acuerdo implícito con el lector de que así te estoy presentando mi mundo, así que acéptalo. En este mundo las piedras no tienen raíz, están de puntas en el suelo y bueno, luego esta descripción de como un bosque de poliedros orientados, o sea, te está describiendo cómo es ese lugar. Más adelante pues va hablando más de la atmósfera, de que van a un lugar específico a quitarse el escafandra, es el único lugar donde pueden respirar un poco, etc. Entonces, bueno, es impresionante cómo Francisco Segovia en este trabajo va dibujando todo ese mundo, ¿no? Y te lo va haciendo tan visual, pero a la vez, y esto contrasta con el punto número 1, porque en este poemario no hay como tal o sea, hay un soporte narrativo, pero no está en prosa, está implícito en el verso libre. Entonces vamos a encontrar que él habla de todo ese mundo, pero siempre desde el lenguaje ultrapoético, y a ultrapoético me refiero que está cargado de sentido. Todo el tiempo vamos a encontrar poemas muy pequeños, pero como bombas, una explosión que da pues para muchísimas lecturas, ¿no? Y para mucho pues análisis, pero también disfrute sonoro. Entonces, ¿qué otra? A ver, aquí tengo. Muy bien, vamos al tercero. Bueno, aquí nada más como una referencia, porque no creo que dé tiempo. También hace esto mismo la escritora española Ana Tapia. Y que, por cierto, si se quieren llevar también una referencia, bueno, pues les comparto que hace muy poco, como una semana, o no es cierto, estoy exagerando, hace como un mes, una cosa así, ella por fin publicó su poemario de ciencia ficción en digital y lo mejor, gratis. Está disponible en Lectu. Se llama Las ovejas radiactivas de Colima. Ya también en algún momento lo he mencionado, pero la cosa es que yo no lo había leído hasta apenas, porque solo conocía poemas sueltos. Sin embargo, en este poemario, ya ahora lo puedo ver, está dividido en 4 partes, se divide en... cada parte es un mundo que te está proponiendo la autora, y bueno, es como medio apocalíptico, propone cosas distintas en cada mundo, pero también es como, aunque es una propuesta de ciencia ficción, esta propuesta de Ana Tapia es yo diría, a lo Tolkien, en ese sentido como de la fantasía épica, en donde siempre hay como un sistema muy bien establecido, como de mundo, de personajes. Aquí no quiero confundir con que fantasía y lo fantástico, o sea, no va por ahí, solo estoy como haciendo ese guiño
porque me parece que pues el mundo de Tolkien es tan vasto que hasta se presta para hacer 1000 mapas como lo hizo. Y bueno, entonces ahí anótense también ese de Ana Tapia, que pues va de la mano con este punto número 2, este punto en donde la construcción de mundo pues es también otro factor que ustedes pueden tomar en cuenta para hacer poesía de ciencia ficción o fantástica. Bueno, ahora siguiendo al tercero. Esto va a retomar un poco de todo, porque se trata de que además de esa narrativa de la cual ya les hablé, es importante que exista un hallazgo como fuente. Por así decirlo, es como ese factor poco común, ese factor de extrañeza, o en términos muy de Todorov, pues sí, aquel componente de extrañamiento o que nos va a producir vacilación. Para ejemplificarlo mejor, les voy a leer directamente un poema. Este sí sería como del todo fantástico, más que de ciencia ficción como se los mostré en los ejemplos anteriores. Y después ya voy desarrollando un poco, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, este libro es La primera oscuridad de Oscar Hahn. Está publicado en Fondo de Cultura Económica, por si le quieren echar un ojo. La verdad es que fue un hallazgo muy interesante encontrarlo. Y sobre todo, creo que si lo ven, aprovechen, porque no es tan fácil encontrar a Oscar Hahn. Bueno, según lo que he podido notar. Él es poeta chileno, actual, y lleva mucho tiempo escribiendo este tipo de cosas. Es muy loco. Bueno, el primer poema justo se llama Cosas que se escuchan. Dice: qué extraño es sentir el sonido de la lluvia cuando no está lloviendo. Mirar por la ventana las calles secas y sentir el sonido incesante de la lluvia. Ahora escucho el crujido de una silla mecedora. Alguien teje, alguien se para, alguien entra con unas tazas de té. Alguien hace ruido con la vajilla. Qué extraño es sentir el quejido de una silla mecedora cuando nadie se está meciendo, el tintinear de la vajilla cuando nadie está poniendo la mesa, la algarabía de los invitados cuando las sillas están vacías, y el sonido de la lluvia, el persistente sonido de la lluvia cuando no está lloviendo. Y el segundo es Sala de Conciertos y dice: tocaban música sin voces ni instrumentos. Tocaban música. Música de violines sin violines, de oboes sin oboes, clavicordios sin teclas y sin cuerdas. Tocaban música. No tenían ni oídos para oír, ni dedos para tocar. No tenían ni oídos para oír, ni dedos para tocar, ni ojos para ver las partituras. Sin embargo, con extremado virtuosismo, tocaban música. ¿Quiénes tocaban? ¿Quiénes escuchaban? No lo sabemos. No nacen todavía. Bueno, decidí leer a Oscar Hahn justo estos dos poemas porque creo que se conectan perfectamente bien. Lo curioso es, bueno, no curioso, pero sí algo que con lo que se distingue de las primeras dos propuestas es que cada poema en este libro de La primera oscuridad es autoconclusivo. Entonces, si quieren escribir esto, pero no quieren chutarse todo un trabajo poético en donde todo se conecte, sino que quieren hacer simplemente un poema. Y ya, pues obviamente también se puede, también es posible crearlo como ustedes quieran, ¿no? En este caso, el factor de extrañeza está mucho más evidente de lo que, incluso de lo que me gustaría, pero pues ese es un punto personal, porque desde el principio el autor nos está remarcando lo extraño que es eso que está diciendo la voz poética, y es como de, oye, esto es extraño, yo me estoy extrañando, así que tú también te vas a extrañar. Es como, no sé. Luego, independientemente de si lo dice o no, de si está explícito o no, ambos poemas se refieren a sonidos que están siendo
emanado, que están emanando de alguna parte, pero de una parte no visible. No hay aparentemente un humano que esté haciendo esos ruidos, o no hay una justificación de por qué está sonando esa lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos, bueno, centrándome en el primero, la respuesta facilona y pues rápida podría decir que son fantasmas y ya. Pero no, o sea, no, no podemos llegar a esa aseveración porque no hay nada que nos lo sugiera en realidad. Tampoco que es un sueño, ¿no? El mundo que está proponiendo, pues, un micromundo si ustedes quieren, un mundo individual o efímero, es el de un espacio en donde están ocurriendo esas cosas extrañas y por lo tanto esa voz también está extrañándose. Por lo tanto aquí hablamos de un choque, o sea, se cumplen estos puntos que hablé de esta tercera idea de que hay un elemento de confusión, ambigüedad, vacilación. No sé ustedes, pero yo no les puedo decir, aseverar cuál es la teoría de, ¿sabes qué? Esas cosas extrañas son esto. No puedo porque justo esa vacilación no me permite decidirme por una opción. Entonces, otra cosa pues, que podemos destacar es que en el segundo poema ya de por sí era confuso esto de como esta contradicción de que está sonando algo pero no sabes de dónde está sonando, es como una cosa rara, como una yuxtaposición, como un poco en el sentido de Bradbury, en Crónicas Marcianas, cuando se cruza un humano con un marciano, pero son como mundos yuxtapuestos en donde por pura, no sé si casualidad o maravilla o lo que sea, se encuentran, pueden interactuar, pero también se dan cuenta de que algo no los hace estar en ese mismo lugar en el que aparentan estar. No sé, igual yo estoy siendo un poco abstracta, pero bueno, si ya leyeron ese cuento, pues seguro me entenderán a qué me refiero. Como si ya de por sí no fuera confuso eso, pues viene a rematar con estos dos versos de no lo sabemos, o sea, que responden a las preguntas de quiénes eran aquellos entes que tocaban. No lo sabemos, no nacen todavía. Bueno, o sea, ya es como, ok, ¿qué más quieres? ¿Qué quieres de mí? Creo que ahí obviamente como impulsa o le da mucha fuerza al cierre, a la idea, porque pues te explota la cabeza, ¿no? De hecho, yo creo que Oscar Hahn, a diferencia total de Francisco Segovia, pues es súper literal, es muy narrativo, tanto que haría cuestionarse al lector por qué no lo escribió en una minificción y por qué lo escribió en un poema, ¿no? Porque si yo le quito los versos a este poema, si yo lo pongo en un bloque, realmente es lo mismo, ¿no? Pero yo me atrevo a decir que la poesía, más allá de la forma en que esté escrito en verso, la poesía no está en el verso, por supuesto, la poesía está en la idea, ¿no? Y en la idea fantástica, porque pues es eso. Entonces, por si fuera, por si no, bueno, ya me estoy haciendo bolas. A lo que voy es que si, o sea, no solo es suficiente contar algo, en efecto, sino contar algo a través de ese tipo de hallazgos, ¿no? O sea, porque pues si no, no estaríamos hablando de lo fantástico o de ciencia ficción. Entonces, bueno, espero que me haya explicado con ese punto. Otro ejemplo, les voy a dar otro ejemplo, por último, para pasar al último punto. Y bueno, se trata de el poema de Raquel Lanceros. Ay, no lo preparé. Un momento. Bueno, mientras voy a tomar agua. Y mientras les voy platicando, mientras encuentro el poema,
que Raquel Lanceros es una autora española, también contemporánea, que tiene un libro, entre otros, que se llama Croniria. Fue ganador de este premio de poesía Hiperión y fue hecho audiolibro, entonces ahora lo pueden encontrar en Storytel, que es una plataforma pues de lectura a través de audiolibros, de lectura digital. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque no es que todo el poemario sea de ciencia ficción, sino que no es que todo el poemario sea de ciencia ficción, sino que dentro de un poemario pues muy variado, porque la mayoría de ellos de hecho son poemas de amor, pero pues no un amor, obviamente no un amor cursi ni chocante como muchas veces nos encontramos. Pues tiene un poema muy interesante que se llama 2059. Ay, mi internet. Bueno, 2059 y que inmediatamente después de haberlo escuchado dije, ¿qué acabo de escuchar? Tengo que volverlo a escuchar. Y tengo que volverlo a escuchar. Y empieza de hecho con un epígrafe de George Orwell. Y bueno, creo que desde ahí también ya es importante si van a crear una propuesta así. Es importante también dejar como esos índices, esas pistas, esos como guías, porque eso también lo hace Francisco Segovia, por ejemplo, de citar de alguna manera como esas referencias, ¿no? Para que más o menos entremos en el mismo canal y que el lector se predisponga a ver qué es lo que tiene enfrente. En este caso, bueno, aquí no tengo el epígrafe, no viene el epígrafe de George Orwell, se los debo, pero bueno, les voy a leer rapidísimo el poema, porque este también cumple con esa parte número 3 de la que les hablaba. Y dice 2059. He imaginado siempre el día de mi muerte, incluso en la niñez, cuando no existe. Soñaba un fin heroico de planetas en línea, cambiar por Rick mi puesto, quedarme en Casablanca, sumergirme en un lago junto a mi amante enfermo, caer como miliciana en una guerra cuyo idioma no hablo. Siempre quise una muerte a la altura de la vida. 2059. Las flores nacen con la mitad de pétalos. Ejércitos de zombis ocupan las aceras. Los viejos somos muchos. Somos tantos que nuestro peso arquea la palabra futuro. Cuentan que olemos mal, que somos egoístas, que abrazamos con la presión exacta de un grillete. Estoy sola en el cuarto, tengo ojos sepultados y movimientos lentos, como una tarde fría de domingo. Dientes muy blancos adornan estos hombres. No sonríen ni amenazan, son estatuas. Aprisionan mis húmeros quebradizos de anciana. No va a doler, tranquila. Igual que un animal acorralado, muerdo el aire, me opongo, forcejeo, grito 1000 veces el nombre de mi madre. Mi resistencia choca contra un silencio higiénico. Hay excesiva luz y una jeringa llena. Tenéis suerte, mi extenuación aúlla. Si estuviera mi madre, jamás permitiría que me hicierais esto. Bueno, creo que el poema habla por sí mismo. Creo que esta idea que destaca Raquel Lanceros en el poema, pues no es solo el simple hecho de poner zombies ahí como un elemento ornamental, porque no funciona así tampoco. Bueno, ustedes mismos lo deben saber, ¿no? Que para crear, pues, para crear, ya estoy cayendo en ese error de fantasía, lo fantástico, ¿verdad? Es como una cosa muy, muy mala que pasa. Bueno, ay, se me fue la onda. Perdonen, es la edad. Bueno,
no es solo el hecho de insertar ese tipo de personajes, nada más, porque sí, no es solo decir, ahí te va un astronauta con pistolitas láser y ya es ciencia ficción, no. Bueno, yo creo que es muy obvio para que lo recalque, pero por si las dudas, ¿no? Porque sí, y les iba a traer un ejemplo de una propuesta que así es, pero pues estoy viendo que es mucho tiempo ya. No, para otra próxima vez. Entonces, no es tanto esa la idea que destaco por la que considero ciencia ficción este poema, sino porque está especulando un futuro, una realidad distópica. Está imaginándose, está cumpliendo con el primer punto, porque aunque es un poema autoconclusivo, pues está hablando de una situación, está proponiendo una situación, está contando algo, está presente el hallazgo, es decir, una idea muy interesante de cómo vivir, cómo estaríamos viviendo en ese tiempo, 2059, que por cierto no está tan lejos, rodeados de todas esas cosas. ¿Cómo sería incluso una flor, no? Entonces es muy interesante porque cumple con estas tres, bueno, sí, con estas tres cosas, digo, aunque el segundo punto de la creación de mundo sea como, les digo, muy pequeño, pues creo que sí cumple con esto, entonces pues también fácilmente ustedes lo pueden hacer. Y bueno, el último punto es, creo que, no sé si de los más importantes, pero sí es uno esencial, y es que debemos hacer una lectura literal. ¿Y qué pasa cuando escribimos una propuesta así? Obviamente tenemos que pensar en un lector que va a interpretar nuestra obra y que la interpretación deberá ser literal y tendremos que dejarle como, pues eso muy en claro desde el principio. Ay, se me fue el aire. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver que la poesía se lee, ay, tengo muy poco tiempo, a que la poesía se lee de manera muy metafórica, que siempre nos está diciendo otras cosas que no está diciendo, como que nos sugiere otras cosas, y sí, pero creo que, o sea, es una propiedad que creo que está presente en toda la literatura, o bueno, debería estarlo, más bien dicho. Es como algo muy hermoso que ofrece la literatura, que es como esa polisemia, esos distintos niveles de lectura, no sé, creo que esa multivocidad, por así decirlo, pues es un elemento que tenemos que tomar en cuenta, pero para la poesía de ciencia ficción, como estamos atados a un soporte narrativo, entonces tendría que ser literal. Entonces, en este caso de Raquel Lanceros, esos zombies o esa flor con la mitad de pétalos, pues no quiere decir que sea como la locura y la devastación. No, bueno, quizás sí en algún otro nivel, pero en primer nivel, a priori, digamos, es lo que es. O sea, está hablando de zombies, está hablando de una flor con la mitad de pétalos, tal como si yo en un poema hablo de un cosmonauta en el espacio, pues no estoy hablando de los estados internos de la conciencia y el espacio como un sitio de indeterminación místico, mágico. O sea, ¿no? Entonces estoy hablando de un cosmonauta y estoy hablando de un espacio y pues eso. Entonces, la lectura literal y no metafórica es la que debería hacerse en primera instancia a la hora de abordar este tipo de propuestas. Obviamente esto no quita, como ya lo vimos con Francisco Segovia, que se pueda abordar pues ese tema, esa situación o como quieran llamarle, de una manera muy poética, ¿no? Y como lo dije, muy cargada de sentido, o bien de manera mucho más directa como Oscar Hahn. Y bueno, para esta opción no me acuerdo si tenía algo que leerles. Creo que no. Bueno, como vieron, realmente son muy poquitas las propuestas que les dije, pero voy a aprovechar ya nada más para cerrar un fragmentito de Bitácora Extraterrestre para que también vean cómo es la lectura literal.
En una de las partes dice, en esas letras cursivas, no quedan seres humanos en el universo. El gran empresario y sus siervos evolucionarán a ejemplares óptimos e incognoscibles. Nosotros estaremos extintos a menos que ustedes, habitantes de las estrellas, acojan nuestra cultura virtuosa, ese tesoro que solo la humanidad podría. Y se quedó en suspenso, como si le hubieran puesto pausa a la grabación. Después de eso sigue la escritura en verso de tu nostalgia impúdica se arrodilla, mi rostro cuneiforme, nadie, hélices del anhelo, flores magnéticas aguardan. Ay, amor, calla, no creas, no engullas tu albanera de vinilo, ni siquiera un ancestro trasquilado, añagaza de úlcera meliflua. Bueno, ya vieron un poco cómo es este poemario. ¿Y cuál es el contraste? La escritura en verso es mucho más cifrada. Justo aquí lo que hay que hacer es como un ejercicio de cifrar, descifrar, cifrar, descifrar, ¿no? Y los fragmentos en narrativa pues son súper claros, súper diáfanos. Entonces, creo que con esto es buena idea cerrar. Les digo que me encantaría haberles traído más propuestas, pero bueno, son como las que tengo ahora mismo. Y ya en alguna otra ocasión podremos platicar más. Espero que les hayan gustado, que les hayan servido, sobre todo si quieren pues adentrarse en este mundo, estas propuestas, y si quieren saber más al respecto, en mi proyecto de YouTube, les vuelvo a reiterar, hablo de esto y también leo fragmentos pues de todo, pero muchos de ellos son de este tipo. Es de PoemTube en YouTube, y también otro de mis trabajos es Con fin de nadie, justo una historia de ciencia ficción en poesía. Entonces, si quieren otras referencias, bueno, ya yo solo tengo 3 minutos en mi cámara, pero pues aprovecho, si se me corta pues ya me despedí y todo, pero si quieren más referencias pues les digo rápido como si fuera lotería. Está Belén Gache con... ay, se me fue su libro, pero... sí, Las galaxias ratonas, creo que se llama, si no es que ya le estoy cortando el título. Poesías de las galaxias ratonas es un poemario que justo juega con esta idea de cifrar y descifrar, y desde el concepto ya está la ciencia ficción. Así que se los dejo. Ray Bradbury también tiene, o sea, ahorita estaba hablando de poesía contemporánea en español, pero pues aquí está también la poesía completa de Bradbury, que en realidad pues tiene algunos poemas, no crean que toda su obra es ciencia ficción o es fantasía. Bueno, ya. Fantástica. Los voy a dejar en la descripción. Y pues una vez más, muchas gracias a Efraín Blanco. Se me acaba el tiempo, tengo 1 minuto, entonces ya me dio el estrés y ya no les recomendé nada más. Pero bueno, se los voy a dejar por ahí. Y pues muchas gracias y sigan disfrutando de estos grandes videos que está compartiendo la Escuela de Escritores Ricardo Garibay.